Vamos acá, partir y agrandar. Ahí ya se está viendo bien, ¿no? Sí. Sí, ahí se ve. Bueno, bien. Vamos entonces, cuando vos quieras. Bueno, lo primero que le queríamos decir o que queríamos compartir con ustedes es un poco de evoluciones generales de lo que fue el primer trabajo y que es lo que estamos esperando también, obviamente, que va a ser el eje central para esta segunda entrega, que ya nos falta una semanita nomás. En cuanto a la primera entrega, si querés avanzar, Nacho, avanza Dale. así nomás. Eh, Nosotros le hemos hecho mucho hincapié, ustedes se habrán dado cuenta y hay muchos chicos que así lo han manifestado incluso en los mensajes. Nosotros utilizamos distintos programas que están avalados, que quiero que eso quede claro, está avalado por la cátedra que así sea, y todos los profes los estamos utilizando para ver la similitud que hay con otros trabajos, tanto de la siglo como de otras universidades, como de otras instituciones, como otros trabajos académicos que quizás no sean trabajos de grado, pero sí son trabajos académicos que están vertidos en la web, y también con ayuda de lo que hoy se utiliza para lo que es inteligencia artificial, ¿sí? Como por ejemplo ChatGPT, pero no es la única inteligencia artificial o la única herramienta de inteligencia artificial que existe.
Estas herramientas de similitud nos muestran si hay similitud, valga la redundancia, del trabajo con respecto a todas estas herramientas. Si esa similitud es alta, nosotros vemos que no hay un trabajo propio, eh, dependiendo el grado de, digamos, de similitud, les hicimos una llamada de atención o directamente, por esta vez, un aplazo. Pero vamos a seguir utilizando estas herramientas en cada una de las entregas y vamos a necesitar mayor trabajo propio. Es mejor que haya un trabajo propio, así sea algo muy chiquito, algo que quizás hasta nos haya quedado pobre porque no tuvimos tiempo de trabajar demasiado, pero que sea propio y que no sea copiado, que no sea un cortar y pegar párrafos continuamente a otros autores, porque si no, yo no estoy haciendo elaboración propia. Por ejemplo, ahora ya vamos a ver un poquito más adelante lo que es el marco teórico, que es lo que van a tener que entregar. Si ustedes en el marco teórico me cortan y pegan párrafos de un montón de autores sin ni siquiera interpretarlos ni hacer hablar ustedes con sus palabras a los autores, no está sirviendo el análisis, ¿sí? Y van a ver que el grado de similitud es altísimo, porque lo único que hago es cortar y pegar otros referentes. Entonces la idea es que tenga producción propia. Por otro lado, fíjense que nosotros les habíamos brindado, dentro del Canvas estaban cuáles eran los objetivos que se podrían llegar a plantear generales y específicos. No es que los tenían que copiar y pegar, sino utilizarlos de base para aplicarlos a su trabajo y a la empresa puntual que iban a usar. Por ejemplo, se usaban para el reporte de caso. Entonces, por favor, usen esos objetivos de base, pero sin copiar, haciendo un pequeño esfuerzo de hacer una modificación, haciendo modificaciones mínimas aplicadas a lo que ustedes puntualmente van a analizar. Después, bueno, eh, es importante, bueno, el uso de las normas APA. Yo sé que es bastante complejo y las normas APA no es solamente como cito en una bibliografía, sino también como voy citando cada vez que voy utilizando uno u otro autor, si es textual lo que estoy poniendo, si es parafraseado. También tiene que ver con una cuestión, las normas APA de lo que es la estructura de un trabajo, de lo que es el formato de ese trabajo. Normas APA es muy amplio, es importante que ustedes lo pongan en práctica para este trabajo. Recuerden de que en ambos, ya sea manuscrito o reporte de caso, van a necesitar empresa, pero que les quede bien en claro que el reporte de caso no es que van a aplicar ese trabajo a una empresa como si era en otros años. Tanto Ignacio, porque yo estuve en la clase de Ignacio escuchándola como oyente, bueno, también en la clase que yo di para lo que fue el TP1, dimos esta aclaración. En otros años lo que se hacía en reporte de casos era terminábamos proponiendo algo que le decíamos a la empresa que lo aplique. Bueno, esto no va a pasar en este caso, ¿sí? En este caso nosotros vamos a hacer una propuesta a la empresa, pero la empresa, no, como no tenemos relación con esa empresa, que puede ser, por ejemplo, el aeropuertos, no tenemos relación con ellos, no le vamos a decir apliquen esto y veamos qué resulta. Entonces, ojo cuando definimos objetivos y cuando hablamos de nuestro trabajo de esto, porque nuestro trabajo termina en una propuesta, ¿sí? Un pasito antes de aplicarlo. Bueno, y también es muy importante porque he recibido algunos PDF que tratan de presentar en formato Word, ¿sí? Que dan una presentación en Word y ya ahora les vamos a explicar bien, pero van a tener que presentar lo que es la 1, las correcciones del TP1, y en esas correcciones del TP1 les vamos a pedir que hagan con otro color a los cambios que ustedes vayan haciendo para que nos sea más fácil identificarlos y corregirlos. Es decir, la profe me marcó o el profe me marcó que cambie los objetivos. Bueno, los nuevos objetivos que yo marco, los marco con otro color, ya no con negro, sino con azul, con rojo, con otro color. ¿Sí? Disculpen, pero mi garganta está muy bien. Y lo mismo va a pasar en cada una de las entregas. Cada vez que nosotros les vayamos proponiendo alguna mejora, esa mejora con otro color. Aquellos que hayan tenido una calificación de similitud alta, por ende una nota de 0, nosotros no corregimos. ¿Por qué? Porque si no sería como corregir a la inteligencia artificial o el trabajo de un tercero y no al trabajo de producción propia. En este caso no hace falta que pongan con otro color, dado que le vamos a corregir esa entrega 1 siempre, esperando que sea una producción propia. ¿Sí? No sé, Ignacio, si vos tenés algo más para decir sobre estas No, recomendaciones generales del primero. no, me parece que estuvo perfecto. Simplemente decirles de que no es que se pide Word o PDF porque uno lo va a tomar la plataforma de plagio y otro no. Sí, digamos, es porque en realidad lo necesitamos en Word porque lo lee mejor el Canvas. Tiene que ver con eso, nada más. ¿Mm? Sí, Digamos, para que totalmente. no De hecho, piensen nosotros, que, sí, digo, para sí, que no es no que si lo piensen pasan que, en PDF no claro, llega la similitud, porque lo podemos pasar igual. De hecho, los dos o tres que me llegaron en PDF
los convertimos en Word para que nos sea más fácil y demás, pero bueno, eh, se puede pasar por la similitud igual. Ujú. Eh, Oh, bueno, por las bien. dudas, ahí están consultando cuáles serían, dónde están las recomendaciones, preguntan en el chat. Bueno, en mi caso puntual, las recomendaciones estaban tanto en el trabajo como en la rúbrica. Fíjense, en el trabajo hay una función comentarios, eh, y aparecen todos los comentarios. Yo iba poniendo, digamos, es como si fuese una gotita invertida, de color azul, y al lado vos le ponías el comentario. De hecho, hay algunos chicos que les he resaltado alguna palabra o algo puntual también con resaltador, pero los comentarios míos estaban de esa forma. Y también en la rúbrica, ¿sí? En las notas de la rúbrica había comentarios más generales, digamos, cuestiones más generales en la rúbrica. Y, y si no hay comentarios para hacer, no hay correcciones para hacer, porque está bastante bien, muy bien o excelente, eh, pasen a lo que es el TP2, ¿no? Ujú. Por ahí, simplemente para decirle a Lucía que por ahí si esta respuesta igual no la satisface, puede escribirle a su docente, no sé quién será el profe, pero y preguntarle. ¿M? Digamos, a veces los profes cargamos comentarios y algunos se nos puede traspapelar, vamos a decir así, pero cualquier duda que tengan, no dejen de consultarle a su profe, ¿sí? Por mensajería. ¿Querés que sigamos, Sil? Dice que la profe soy yo. Podés no Ah, tener comentarios si tu nota es cero. Si tu nota es cero, no hay comentarios de vuelta. Tendría no, que pero ver cuál. hay otra Sil, está la Ah, está la Sil SIL, sí, Solís. la SIL Solis, puede ser la SIL. Sí, puede ser Bueno, la si Sil. soy yo y tenés una nota de cero, es porque no te lo voy a corregir por una cuestión de que Silvana soy. Que por una cuestión de que, como dijimos recién, lo que hay alto grado de similitud, no hay correcciones, porque estaríamos corrigiendo un trabajo de un tercero en el trabajo propio de usted. Ujú, Si no, están todos los comentarios en el chat, o sea, en la rúbrica y en el trabajo puntualmente, para todos los otros que no tienen nota de cero, ujú, ¿sí? Y en el caso de que haya similitudes, sí, vas a tener que cambiar y hacer una, por eso, claro, me dice, sí, es porque tiene alto grado de similitud, me parecía. En ese caso, lo que tenés que hacer, Lu, es tratar de hacer mayor producción propia. Vas a tener que hacer toda la primera parte de nuevo y que se denote que la producción es tuya. ¿Sí? Que sea producción propia, que realmente sea con tus palabras, obviamente respetando el vocabulario correcto, respetando que hay que hablar en tercera persona, respetando las formalidades, pero el, y el grado de similitud, ¿cuál es el máximo que estabas usando, Ignacio? mira, en Pregunta Claudia. general le contesto a Claudio porque es una buena pregunta, pero es una pregunta capciosa. Porque, digamos, el grado máximo, vamos a decir así, sería un 50. Pero también depende cómo esté compuesto ese grado máximo. Si hay párrafos completos, no sé, vamos a pensar en manuscrito científico, todas las definiciones, todo, hay párrafos completos copiados y aunque dé 10% igual va adentro, digamos. Es como que depende, el grado es un 50%, pero también depende de la magnitud interna de cómo son ese plagio, vamos a decirlo así, ¿sí? No sé si con eso, Claudio, te respondo la pregunta. Por ejemplo, si vos tenés un grado de 50, pero si son palabras aisladas, es muy probable que el profe que te haya tocado no te diga nada, digamos, pero si vos tenés un 30%, pero hay párrafos y páginas completas, y es muy probable que aunque tengas un 30, igual lo tengas que volver a hacer, ¿sí? Pero con eso haber sido Sí, claro, y ojo si que hubo no... muchos que tuvieron el llamado de atención. El Ujú. llamado de atención de, mira, tenés un 40, tenés un 44, en esos porcentajes 37, 38 también hemos hecho, o en mi caso he hecho recomendaciones de ojo, hay un alto grado de similitud, y en este caso sí, hemos corregido, quizás las notas han sido, en algunos casos han sido, digamos, han aprobado, en otros han sido 20 y pico, 30 y pico, pero bueno, la nota que tienen ahí, que es numérica, no es cero, es la nota acorde a lo que ustedes pusieron en el trabajo. Ujú. Bien. De vuelta, Sebastián pregunta lo mismo que Claudio, si el grado de similitud es más o menos el 50%, tal como lo explicó Ignacio, para las dos Ujú. cosas, para cuando usamos Turnitin y cuando usamos el grado de similitud de inteligencia artificial, la idea es la misma, ¿sí? Exacto, en esto, Sebastián, no sé, hay que usar el criterio y ser criterioso, vamos a decir así. Si a vos no te sale un párrafo que estás escribiendo
y lo querés reparafrasear, digamos, y le pedís al chat GPT, a Gemini o a los 3 o 4 más que hay gratuitos, digamos, para este tema, la verdad que no es un problema, ¿no? O sea, nadie te va a, a bochar, vamos a decirlo así, por cambiar un párrafo. Pero si está todo el trabajo hecho así, nosotros vemos que el informe es amarillo, 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 y la verdad que ahí sí, ¿sí? O sea, si no es claro es porque no sé, a ver cómo lo podría decir. Nosotros entendemos, al igual que ustedes lo pueden entender, de que el uso de herramientas es como usar un Excel, es como usar una calculadora, etcétera. Pero una cosa es pedirle al Excel o a la calculadora, digamos, que a su vez me haga el análisis, que eso no existe, y otra cosa, y entregarlo así, que eso sería un problema, porque yo te diría, bueno, pero te falta todo el análisis. em, y otra cosa es que ustedes hagan un reparafraseo de alguna frase, de algún párrafo, de alguna sección, pero otra cosa es que esté todo redactado así, ¿sí? Entonces, en eso tratemos de usar el criterio, ¿sí? Y si no queda claro, pueden hablar, digamos, con cada uno de sus docentes, no sé si son todos nuestros, vamos a decir así, nuestro de Concil, pero no sé cómo decirlo. Intentemos ser eh, académicos, profesionales, personas próximas a recibirnos y usemos el criterio, ¿sí? Imaginen, démoslo vuelta. Imaginen que ustedes reciban un apunte que está todo hecho por una inteligencia artificial. Ustedes no dirían, bueno, profe, pero ¿qué hizo usted? No, no hice ninguna parte. Bueno, generaría un poco de escozor, por lo menos. Entonces, en esto funciona igual. Tratemos de usar el criterio, las buenas costumbres, ¿sí? Lo que hemos visto en ética, ¿sí? O sea, lo que dice nuestro código de ética profesional, ¿sí? Una cosa es, de vuelta, pedir que desarrolle una idea que no sé cómo escribirla, entonces le ingreso. Pero otra cosa es que, por ejemplo, como me ha pasado a mí, voy a hacer un ejemplo. Hubo un alumno que me presentó, los que han usado mucho este tipo de herramientas saben que en un momento las referencias empiezan a ser circulares, ¿no? Entonces yo recibí un trabajo completo que era una referencia circular atrás de otra. Entonces, que decía, eh, el estudio económico, el estudio financiero y económico de largo plazo, fíjense que había un error de cómo había insertado los datos. Entonces decía, el estudio económico de largo plazo es aquel estudio que nos permite determinar la capacidad del ente a largo plazo de determinar, de la capacidad de generar resultados. Estos resultados a largo plazo significan que la empresa puede generar resultados. Y así empezaba a describir, y conceptualmente estaba mal. El análisis económico a largo plazo, bueno, no sé, por ahí podría tener otro nombre si quieren que forcemos el concepto, pero claramente no es ese o no es el que nosotros esperamos. Entonces, a eso va, digamos. Por eso, si ustedes esperan que los profes le digan en este parrafito y en este parrafito, eso no va a suceder, porque en realidad ustedes son los que saben en qué parrafito están, porque así lo pusieron. De vuelta, nadie los va a reprobar si es un cambio de un párrafo, 3 párrafos, una oración, una forma de redactarlo. Eso no es el problema. El problema es cuando todo el trabajo o una gran parte del trabajo se nota que no es de producción propia, ¿sí? Espero con eso haberle resuelto la duda. Sí, la Em, última duda que plantean ahí es justamente, vuelven a lo mismo, no va a haber corrección de esos que tienen alto grado de similitud. no. Justamente, reitero a esta última compañera, me parece, Ornet dice, pero no está completo el nombre, es por una cuestión de que estaríamos corrigiendo o a un trabajo de un tercero o a un trabajo ya aprobado de alguien que esté en esta facultad o en alguna otra, o cuestiones similares. Entonces, no estamos poniendo comentarios de ese trabajo. Sí les estamos Ujú. dando la posibilidad de no aplicar ningún tipo de sanción. Ustedes saben que por plagio se pueden aplicar sanciones. Las sanciones son bastante fuertes, entonces no aplicamos sanción, desaprobamos y le damos la posibilidad de que entreguen en la próxima entrega la parte uno modificada con producción propia más la parte 2. Ujú. ¿Sí? Exactamente. Bueno, ¿querés que Bueno, avancemos, Sil? sí, sí, avancemos. Bueno, esto es como para repasar muy rápido qué es lo que se pedía en el primero, pero yo le volvería más que nada a lo que dijo recién Ignacio. Cualquier duda nos consulta por mensajería interna en el Canvas y cada Ujú. docente va a responder a cada alumno, pero todos los
comentarios, en general los profes hemos tratado de dejárselos a los comentarios dentro de o rúbrica o del trabajo, ¿sí? Los que no tienen comentarios son aquellos que tienen alto grado de similitud. Dentro de esto se pedía, bueno, para lo que es en manuscrito científico, presentar el tema, exponer cuál era el problema de investigar y plantear las preguntas de investigación. Fíjense que estas formas generales de lo que ustedes ya vieron, que ya vienen planteando, que ya vienen escribiendo, lo más importante o algunos de los errores más comunes es cómo se planteaban las preguntas tienen que ser abiertas, no puedo responder a un sí o un no y que ahí quede la respuesta, sino tiene que ser, digamos, expresada de manera tal que necesite realmente un trabajo de exposición para poder responder esa pregunta, ¿sí? Que requiere una respuesta de tipo abierta, ¿sí? Eh, Bien. Acá no veo nada en general de los que yo vi que tenga que decir más allá de esto, no sé, Ignacio, en los tuyos, si hay alguna recomendación más. No, no, en general bastante bien, simplemente esto, cuidado con la enunciación de lo, bueno, creo que los objetivos están después, sí, pero Bien. esto es lo principal, esto que dice Sil, de que las preguntas tienen que ser abiertas en formato cómo, cuándo, quién, por qué, digamos, después podemos discutir por cuál es la mejor, digamos, en general deberían ser cómo o qué, o cuándo, digamos, depende de las preguntas, pero no deberían ser sí, no, ¿sí? Eso es lo más importante. Y bueno, y de esas preguntas van a salir nuestros objetivos, ¿no? Nuestro objetivo general, que es nuestra base de trabajo, y nuestros objetivos específicos. De vuelta, si bien ustedes tenían algunas referencias de objetivos, la idea no era copiar y pegar esos objetivos, sino poder aplicar esos objetivos a nuestro trabajo. Tenían una gran ayuda, como les dijo Ignacio en la clase anterior, y como yo también se los dije en la clase anterior, una gran ayuda ya teniendo prearmados esos objetivos. Prearmado no significa armado, sino ya tenemos una base para observar y aplicar en base a lo que nosotros vamos a hacer. Y recordar que los objetivos específicos no son pasos a seguir, ¿sí? Sino son metas más chiquitas que debo lograr para lograr el objetivo general, que es el más grande, digamos, el más completo, el que me va a dar el fin de nuestro trabajo. En cuanto a la justificación, importancia y viabilidad de la investigación, lo que a la mayoría le falta es por ahí explicar un poco el tema del alcance, hasta dónde llego con mi trabajo, ¿sí? Yo en mi trabajo voy a investigar hasta acá, voy a hacer un trabajo hasta este tema, pero no voy a ir más allá. Entonces ese alcance, ese hasta dónde voy, es lo que tiene que quedar explícito y claro. No sé si vos de esta parte tenés algún otro comentario, No, Ignacio. no, estoy esperando los antecedentes y los elementos teóricos ahí, desesperado. Bueno, te dejo el pie acá en los antecedentes y elementos teóricos. No, ahí simplemente reforzar esto que dijo Sil respecto a los alcances, pero sí, eh, digamos que tengan en cuenta que los antecedentes en general, acá los lo que se esperaba era ver que creo que está, no, está bien. Lo que se esperaba ver era por supuesto, el marco teórico, ¿sí? Pero aquellos que hayan traído solo antecedentes deberán completar con lo que falta del marco teórico y tengan en cuenta que estos antecedentes que traigan sean relevantes, ¿no? O sea, si yo estoy hablando de promoción industrial y mi antecedente, traigo un antecedente de una nota del periódico, del diario, bueno, la verdad que no es una buena fuente, no es una fuente confiable. No dejen de ir de volver esos videos de búsqueda de información, no dejen de volver al video em, de introducción a la redacción científica, ¿sí? No dejen de volver a eso porque eso les va a volver a aclarar mucho a los que hayan tenido comentarios al respecto en este tema de los antecedentes y los elementos teóricos. Eso nomás. Ahí justamente Bien. preguntan respecto a los antecedentes, ¿cuántos se recomiendan? Nosotros recomendamos que por lo menos haya unos 6 antecedentes, de los cuales 4 de esos tengan una antigüedad de hasta 5 años, digamos, que sea trabajo de los últimos 5 años. Ujú. Recuerden, Ignacio también les hizo mucho hincapié en esto en la clase anterior y yo también se los repetí en la clase que yo les di. Antecedentes no es que diario La Voz del Interior o diario, no sé, Crónica o el diario que quieran, esos no son antecedentes, ¿sí? Diferentes, tengo que hacer un pestel y utilizo información del INDEC, utilizo información de la Dirección General o del, no sé, de la Bolsa de Rosario para sacar algún, eso sí puede referenciar, pero no notas periodísticas, ¿sí? Eso para que quede claro. Bien. Ahí está.
Bueno, eso con respecto al manuscrito. Con respecto al reporte de casos, eh, la estructura de lo que ellos fueron presentando tenía un marco de la referencia institucional del caso que iban a plantear, de la empresa con la cual iban a trabajar, cuáles antecedentes eran relevantes, para después definir un poco el problema que nos lleve a poder explicar un poco el problema del que íbamos a trabajar y en base a ese problema definir nuestros objetivos generales y específicos. Acá la misma explicación de los objetivos, lo mismo que dijimos para el manuscrito, no copiar y pegar, tratar de aplicarlos en base a su trabajo y tratar de darse cuenta de que estos objetivos específicos primero no son pasos, sino son metas más chicas para lograr el objetivo general. Y segundo, uno de los objetivos no puede ser aplicar esta propuesta en la empresa, ¿sí? Como si era en otros años, en otros trabajos de lo que es seminario. Tal cual. A ver. ¿Querés ir vos por ahí? No, perdón, pensé que tenía que pasar, perdón, sí. Sí, sí, pasá, pasá. No sé si querés vos Ah, explicar de la que viene o sigo yo, no hay problema. dale, acá en general en el análisis de situación, lo principal observado tiene que ver con, por un lado, el no uso completo de las herramientas, ¿sí? Recuerden que nosotros les proponemos Pestel, Porter, Foda, etcétera, porque son herramientas probadas, que todo el mundo conoce, que ustedes las han visto en otras materias. Además, les permite integrar. Fíjense que nosotros de alguna forma u otra, a medida que vamos avanzando en en la materia esta, van a ver que cada vez vamos trayendo más material de otras materias. De hecho, ahora en este TP que vamos a ver ahora, claramente entramos o en impuestos, o en conta, bueno, conta uno, dos, depende de qué plan les haya tocado, o volvemos o volvemos a contabilidad superior, ¿no? Fíjense que nosotros vamos como juntando las materias que hemos ido viendo a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces, pero vamos al kit. Acá el tema del análisis de contexto, en general, ¿qué sucedía o qué es lo que más se observó? Por un lado, este tema del PESTEL, muchos primero no identificaban cuestiones externas. Recuerden que el PESTEL tiene más que ver con qué pasa del externo o del contexto hacia adentro, hacia la organización, y no tanto qué hace la organización con eso externo, sino más bien es poder decir, che, no sé, político. Vamos a pensar en el factor político. Recuerden que nosotros acá, en Argentina acabamos de comenzar un proceso, digamos, terminó un proceso electoral del Poder Ejecutivo Nacional que, que no solo impacta por el cambio de gobierno, sino porque es un cambio de gobierno, un signo político que por lo menos en este siglo no ha gobernado y que encima tiene minorías en las cámaras legislativas. Entonces, ese es el principal factor político, por ejemplo. Algunos nombraban unos, otros, algunos sí nombraban algunos más específicos del sector. Yo en lo personal no se los puse como mal, pero les dije, bueno, pero no te olvides de los grandes, ¿sí? Porque ese es el factor político más importante. Y no tanto que, y sobre todo identificar para cada uno de estos factores que uno iba identificando, si afectaban a la empresa en forma positiva y negativa y por qué, ¿sí? O sea, no sé, en el político ni hablar que es por las cuestiones que tengan que ver con la incertidumbre en la toma de decisiones sobre nuevas inversiones, etcétera, etcétera. Y eso afecta en forma negativa a la compañía. Punto. Nada más. Em, Después en el económico en general podía faltar algún factor que, digamos, por lo menos en mi parte yo se los marqué, o sea, no sé, el económico yo esperaba ver, eh, contame algo de PBI, contame algo de tasa de inflación, de tasa de interés, de devaluación, y ahí, ahí sí había que usar muchas fuentes institucionales como el INDEC, el Ministerio de Economía, el Banco Central. ¿Sí? Entonces, a algunos les marqué que le faltaban algunas variables económicas de tener en cuenta y después indicar si afectaban en forma positiva o negativa a la empresa y por qué. Lo mismo ocurre con las sociales, que por ahí no quedaba tan claro lo que observaban y yo les decía, bueno, no dejes de mostrar por lo menos pobreza, desempleo y cómo afectan a la compañía. Y después sí, que digamos, yo por ahí siempre me centro más en la parte PEST del PESTEL porque es como la parte más genérica, es igual, no es igual para todas las compañías, pero es bastante similar, vamos a decirlo así, ¿no? Salvo alguna empresa que esté
en un nicho muy específico o que esté en un régimen muy especial como el minero, por ejemplo, alguna empresa muy, muy, muy particular, en general, lo PES le afecta igual a todas. Y después la parte TEL era cuando por ahí se embarraban, digo yo, porque algunos mezclaban interno, externo, eh, a, a- a factores legales los tomaban como ecológicos o tecnológicos o viceversa. Entonces, ahí hay que ordenar un poco esa cuestión. Em, y por supuesto que estén relacionados con el asesor. Ahí me estoy viendo algo, sí, el pestel, si no sigo con el porter. No, no, no. Bueno, Ahí no. y con respecto al porter, en general, lo que se observaba, recuerden ahí, el modelo de 5 fuerzas competitivas de Porter, lo que busca es determinar, primero es ordenar la industria o ordenar la cadena de valor, pero sobre todo identificar si uno tiene, cuál es el nivel de rivalidad o amenaza que existen entre estos 5 jugadores, ¿no? En general, no estaban mal, estuvieron bien, pero ¿qué pasaba? Pensemos que yo soy una empresa de transporte, ¿no? Entonces, por ahí no identificaban nominalmente quiénes eran mis competidores, ni nominalmente quiénes eran los clientes, ni nominalmente quiénes eran los proveedores, es decir, nombrarlos. Entonces decían, si yo era una empresa de transporte, me decía competidores, otros transportes, y clientes, empresas que necesitan transporte y proveedores, combustible, neumáticos y camiones. Bueno, sí, claro, para cualquier transporte sería así, pero es importante que ustedes puedan decir quién es, porque no es lo mismo que yo sea un transporte que tengo, no sé, 100 camiones, hacer un transporte que tengo 1000 camiones, hacer un transporte que tengo 4 camiones. No es lo mismo. Igual que no es lo mismo que mi cliente, principal cliente sea, no sé, YPF o Arcor, a que mi principal cliente sea, no sé, una fábrica de packaging de Córdoba. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, tengan en cuenta eso y ni hablar los proveedores. No es lo mismo que mi proveedor sea YPF directo a que sea estación de servicio Nelso SA. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto, eh, porque, porque hay que nominarlos, hay que ponerle un nombre a quiénes son, porque de esa manera uno puede identificar mejor. Y fíjense que uno después, teniendo el contexto, entendiendo la industria y entendiendo la organización con el FODA, eh, ya puede, sin ver los estados contables todavía, sacar una pequeña conclusión ya, sin ver los estados contables. Entonces, tengan en cuenta esto y sí, por supuesto que nuevos ingresantes y sustitutos era algo que se esperaba que ustedes propongan. No es tan claro. Por supuesto que nosotros no tenemos acceso a todos los planes de inversión de las compañías que hay dando vueltas en Argentina o en extranjeras para entender si alguien quiere ingresar en un nuevo sector o no. Por supuesto, esos planes son, ¿cómo lo podría decir? Son confidenciales, a veces lo saben solo el directorio o los dueños de la compañía, ni hablar eso, son decisiones muy estratégicas. Nosotros no esperamos que ustedes las puedan identificar, pero sí esperamos que ustedes puedan, de alguna forma, utilizando el criterio, utilizando lo que conocen, ya habiendo entendido de que es, digamos, el rubro, o por lo menos a los clientes y a los proveedores, identificar quiénes podrían ser nuevos ingresantes, ¿sí? Por ejemplo, no sé, y acá sí argumentarlo. Por ejemplo, yo les podría decir, ok, estoy de acuerdo de que Aeropuerto Argentina 2000 tiene un contrato de concesión. Estoy de acuerdo en eso, estoy muy de acuerdo. Y ni hablar que es una barrera de entrada altísima para nuevos ingresantes al sector aerocomercial, por lo menos de estaciones aeroportuarias, perdón. Eh, Eso yo estoy de acuerdo, pero, pero por un segundo, digamos, pensemos quién podría estar interesado en ingresar en el negocio de los aeropuertos. Si Aeropuerto Argentina, bueno, no se llama más 2000, ya le sacaron el 2000, pero si Aeropuertos Argentina se fuera, ¿quién estarían ahí tocando la puerta para entrar a ese negocio? Eso es lo que nosotros esperamos que ustedes puedan identificar. Ni hablar, por ejemplo, también, no sé, Newsant, listo. ¿Quién podría ser por ahí Newsal, los sustitutos es más difícil de ordenarlo, pero anímense a proponer uno. No es que esté bien o esté mal, salvo que sea muy ridícula la respuesta, pero anímense a usar el criterio, a ser creativos, a proponer algo. ¿Quiénes podrían ser? ¿Sí? Y después en el FODA, en general estaban bien, yo ahí no vi muchas cosas extrañas, sí, lo que les pedí a varios es
un poco más de esfuerzo en por lo menos poner 5 o 6 variables en cada una de estas, porque por ahí 2 o 1 o 3 era un poco corto, ¿sí? El Sí, yo diagnóstico, ahí sí sí, tengo algo para dime. agregar Ujú. en lo que pueda, puede ser. Sí, Bueno, yo por obvio. ahí algo que les dije a varios de los alumnos, es que como estaba redactado, uno no podía denotar si era un factor interno o externo, ¿sí? A veces lo ponen de una forma, redactado con 3 palabras, 4, de una forma tan cortita, que de la forma en que está puesto no sabe si es algo que ya lo está aprovechando la empresa, es algo positivo externo que ya lo está aprovechando, por ejemplo, o es algo a aprovechar, es algo que está en el entorno dando vuelta y que quizás la empresa pueda aprovecharlo o no. Entonces yo siempre les doy como referencia el, fíjense cómo lo van a redactar, ¿sí? O sea, tratamos de ser breves por el espacio y demás, pero eso no implica que no tengo que dejarlo bien explicado para que se denote que es un aspecto positivo o negativo y que es un aspecto interno o externo. Y ahí estaría bueno que le respondamos, Ignacio, a los chicos. Ahí Fede Dale. preguntó que, bueno, por una cuestión de tiempo, la mayoría no incluía todo. Preguntan si hay que incluir todo. A ver, sí o sí hay que hacer un análisis de contexto y sí o sí hay que hacer un análisis interno organizacional, sí o sí. Nosotros les propusimos estas herramientas que las tendrían que poner, pero pueden poner alguna otra más. ¿Qué pasa con el cuestión de espacio? El cuestión de espacio también tiene que ver con una cuestión de poder de síntesis que cada uno tenga, ¿sí? Yo siempre le digo a mis alumnos, escribí de más y después, antes de entregar, empecé a resumir. Y ahí te vas a dar cuenta cómo escribirlo de forma tal que quede claro, breve y conciso. Pero bueno, a veces tenés que explayarte al principio un poquito más para después poder reducirlo. Igual yo tengo muchos alumnos que han hecho análisis muy completos y han respetado las cantidades. Recuerda que las cantidades de páginas, ya eso lo vamos a ver dentro de un ratito, respondiéndole la última parte a Federico, de la cantidad de páginas que hay que entregar, pero no se consideran ni los anexos ni la carátula, entonces bueno, se reduce bastante ese tema, ¿sí? Y hay Tal algunos cual. que preguntan si hay que elegir Porter o FODA. No, como les decía recién, ambos. O sea, una cosa es el análisis interno, otra cosa es el análisis externo. Hay que hacer ambos análisis y de manera completa. Exacto. Fíjense cómo está ordenado este análisis. Empiezo por lo externo, bajo a ver la industria y después veo la organización internamente. Ese es el orden. Y todos los trabajos y todas las secciones que nosotros hagamos, y esto sí acostúmbrense a escribirlo ya así, tiene que ir, salvo alguna cuestión muy particular como la conclusión diagnóstica, tiene que ir de lo general a lo particular, de lo grande a lo chiquito, de afuera hacia adentro. ¿Sí? Totalmente. Y otra cosita más, por ahí me dicen, bueno, y me pasó ya con varios, Fede dice, bueno, yo lo puse en el anexo. Esto es parte del cuerpo del trabajo. ¿Qué pueden Ujú. poner en el anexo? Por ejemplo, si les hace falta poner los estados contables, o los estados contables, la mayoría me ponía el análisis, ya vamos a ir a ese punto que es el análisis específico de la carrera, me hacían el análisis horizontal y vertical, me hacían un análisis y una interpretación dentro del cuerpo y los resultados de cuánto le daba cada uno de los valores en las columnas y filas en un anexo. Ese tipo de cuestiones van en el anexo, no el FODA o el PESTEL. Esos son parte del cuerpo del trabajo, ¿sí? Van a tener que llevarlo hacia el cuerpo. De hecho, quienes lo han puesto, que me ha tocado 2 o 3 casos, en anexo yo pedí que por favor lo pongan en el cuerpo. Tal cual. Bueno, cuando quieras seguir con diagnóstico te dejo, Ignacio, no te No, no, pero esto para que sepan todos, nosotros nos gusta y nos interesa también dar clases por ahí de a 2 profes juntos, porque primero unificamos criterios y nos escuchan decir lo mismo a todos, digamos, porque por ahí dice, no, porque profe, otro profe dijo, bueno, esta es como la garantía de que decimos lo mismo, de una forma, de una palabra, de otra forma, pero estamos yendo hacia el mismo lugar. Y bueno, y la idea era que después ustedes, en base a lo externo, la industria y la organización, pudieran hacer un brevísimo, muy breve diagnóstico organizacional, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta el contexto político de incertidumbre, pero que las variables económicas están estabilizándose, vamos a decirlo así, y que a su vez la industria está concentrado, ¿no? Depende de cada una de ellas que ustedes hayan visto, y en base a esta fortaleza, esta debilidad, esta amenaza, bueno, hacer un brevísimo, un breve diagnóstico organizacional, ¿no? Como un resumen de lo que viene en el PST, en el Porter y en el FODA. ¿Mm? Bueno, y después sí quedaba el análisis específico según el perfil de la carrera.
acá lo que se esperaba, por supuesto que depende del tema que ustedes hayan elegido, en algunos serán más amplios, en otros será más breve, más corto, pero esto es normal. Quédense tranquilos que después, más adelante, va a ser más amplio para otros, más breve para otros. No es que, digamos, por ahí las cargas parecen distintas en este TP, pero en otro TP después es más sencillo para uno, es más corto para otro, es más largo para el otro, ¿sí? Así que no es, por eso siempre les decimos cuando ustedes eligen de que se queden tranquilos. A veces parece más corto, a veces parece más largo, pero al final todos hacemos el mismo tipo de trabajo en cantidad. Entonces, bueno, acá lo que se esperaba era que en el asesor tributario por lo menos hayan ya identificado cuáles son los impuestos que paga esa compañía. Tengan en cuenta que cuando decimos impuestos es en el sentido amplio de la palabra, ¿sí? O sea, eh, incluye no solo los creados por el poder de imperio del Estado, vamos a decirlo así, sino también aquellos, no sé, vamos a pensar, de los impuestos nacionales, los impuestos provinciales y todos los impuestos municipales que existan, ¿sí? Inclusive aquellos que estuvieran exentos deberían estar marcados como que están exentos, ¿sí? No sé, ahí si alguien tiene alguna duda, porque siempre que empiezo a hablar de lo que esperábamos, ahí es cuando empieza el bombardeo. Em, No, no, en la por ahora contabilidad, bueno, en la parte de contabilidad o de control de gestión, ahí lo que se esperaba era que ustedes pudieran identificar cuál era la situación contable de la organización en general, si tiene algún sistema de información, si tiene algún ERP, si tiene algún sistema administrativo, como le quieran decir, eh, si tiene cierta cantidad de personas, si tiene un departamento de contabilidad, si tiene un departamento de control. Bueno, todo lo que ustedes más puedan identificar así a prima facie de la situación contable de la organización, si presenta bueno, debería presentar estados contables, pero si los tiene presentados, cuándo fue el último que presentó, quién afirma, bueno, todos los aspectos higiénicos, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de contar cuál es la situación contable de la organización o del ente. Y después el de financiero, que por ahí es en el que más, vamos a decirlo así, ruido hubo, porque era el único que tenía que calcular. La idea era que ustedes pudieran presentar el análisis vertical y horizontal, y sí, por lo menos, hacer un breve resumen porque era el que más espacio necesitaba, por eso lo digo así. Lo esperable hubiera sido que el análisis vertical y horizontal, tanto del estado de situación patrimonial como el estado de resultados, estuvieran presentes, ya sean anexos o en el cuerpo, pero que sí en el cuerpo del trabajo por lo menos estuviera la explicación mismo, por lo menos lo más relevante, ¿sí? No sé, ¿qué les quiero decir con esto? Si nosotros vemos en el estado de situación patrimonial, estoy haciendo memoria, de papel prensa, que la situación de la cuenta del rubro CAJ, si no me equivoco, era el rubro de disponibilidades, que creo que aumentaba un 427% de un periodo a otro. Bueno, tal vez eso era lo más relevante para contar del análisis de papel prensa. No sé, estoy pensando en el de Aeropuerto Argentina, que si no me equivoco, la rentabilidad bajaba un 97%. Bueno, tal vez eso era lo más relevante. Acá, no, si bien se esperaba una descripción en general, y me acuerdo del profe Terreno, cómo me enseñaba a mí a hacerlo, digamos, cómo empezar y todo el caminito en forma de serpiente, y me acuerdo de Pérez, que después venía atrás y decía, bueno, sí, pero no te olvides. Digamos, eso es lo que se esperaba que ustedes pudieran presentar, ¿sí? O sea, por lo menos si no lo podían describir, eh, que era lo ideal, sí que por lo menos contar lo más relevante de ese análisis. Pero sobre todo, eh, no solo lo más relevante, sino que además ese análisis vertical y ese análisis horizontal estuviera abierto, porque muchos lo que hicieron fue presentar solo el activo corriente, el activo no corriente, el total del activo, por supuesto, el pasivo corriente, el pasivo no corriente, el patrimonio neto, pero simplemente en esos grandes capítulos, y nosotros queríamos ver los rubros, no sé si los subrubros, pero por lo menos ver abiertos eso, porque no es lo mismo decir que el activo corriente disminuyó o aumentó más que o menos que, digamos, en relación a otro, pero sí por lo menos poder entender dentro de ese activo qué es lo que estoy viendo. Recuerden que cuando nosotros vimos contabilidad superior, que no sirve simplemente contar una variación, no, hay que identificar por qué sucede esa variación, qué es lo que vemos, si está en línea con otras variaciones, no sé, si mi cuenta, no sé, vamos a decirlo así rápido,
y en esto, sí, no me mates, vos sos el especialista en análisis de estados contables. Pero vamos a decir que, no sé, si mis ventas incrementaban un 10% de un periodo a otro, y después mis cuentas por cobrar aumentaban un 50% de un periodo a otro, bueno, posiblemente ahí hay un ruido que yo tengo que entender por qué mis cuentas por cobrar incrementaron más que las ventas, porque claramente estoy cobrando más lento. Rápidamente me tengo que dar cuenta de eso. Y otro tema que sí me llamó la atención es que, y ahora les va a pasar en este TP, es que muchos fueron por supuesto, a los estados contables de 2022, los que estaban trabajando en 2023, o algunos fueron al 2021, los que estaban trabajando en 2022, según el tipo de empresa que cada uno eligió. Tengan en cuenta, recuerden que una de las características de los estados contables es la moneda homogénea. Entonces, por supuesto que si nosotros vamos al del 2021, el cierre de 2021 no va a coincidir con el cierre del 2021 cuando están analizando los estados contables del 2022. Entonces, cuidado con estas cositas porque en este TP sí van a saltar en caso de que ustedes lo calculen mal. ¿Sí? Entonces, cuidado con estas cuestiones. No sé si me olvidé de algo así, por ahí después lo vamos a ver de vuelta No, en no, los próximos. yo solo afianzarlo, igual como vos decís, lo vamos a afianzar después también, pero como decía recién Ignacio, no se pide solo un análisis. El análisis nosotros en contra superior, cuando le damos la materia, eso es parte de esa cátedra, el análisis es subió bajo, dio más alto, más bajo respecto a, y eso es un análisis, ¿sí? Ujú, Es el análisis básico del sub y baja, como también se le llama. Pero lo ujú, importante es que hagan una interpretación, como dijo recién Ignacio, es buscar de todo eso que subió bajo, qué es lo más importante, qué relación tiene con otros parámetros que también tuvieron una variación, para poder encontrar la causa final, la causa última que me explica el qué está pasando y qué propongo en base a lo que creo que va a pasar después, porque todo esto lo tengo que analizar para llegar a eso más adelante. ¿Sí? No quiero spoilear demasiado, pero bueno, es hacia dónde vamos a ir. tal cual. Así que bueno, a ver, Bueno, yo avanzamos. ahora te diría que vas a tener, es avanzar, porque lo de la similitud ya lo hablamos. Y Esos este son los también, ¿no? objetivos. Sí. Sí, ese también. Y este otro de qué analizamos en el módulo uno es lo que hablamos recién. Ah, bien. Así que desde ahí ya, resultados de manuscrito. ¿Querés empezar? Dale, acá Dale. nosotros, recuerden que venimos trabajando con una introducción, hemos hecho todo este apartado, vamos a decir así, de los métodos, hemos escrito todo, estamos en manuscritos científicos, ¿sí? Por ahí yo avancé y después fuimos. Entonces, ahora lo que vamos a presentar es la aplicación, vamos a decir así, o los hallazgos del análisis de datos que nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces recuerden que en la parte de resultados, nosotros no vamos a presentar eh, un análisis profundo, porque eso va a venir después en el próximo TP, o sea, el cruzamiento de la información. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es presentar o vamos a decir así, la aplicación de lo que nosotros debíamos calcular o hallar, ¿sí? Pero no vamos a empezar a sacar conjeturas, eso lo vamos a hacer en el próximo TP. Ahora lo que vamos a hacer es describir lo que encontramos. Entonces, si yo les tuviera que recomendar algo, volviendo a las dos consignas que tenemos, no sé si hay alguien de criptoactivos o de promoción industrial. Voy a empezar por promoción industrial. Si ustedes recuerden que en promoción industrial el objetivo era identificar, no me los acuerdo ahora textual, a ver, creo que estaban por acá. Bueno, no me los acuerdo textual, pero no importa porque eran sencillos. Era identificar los regímenes de promoción industrial provinciales y nacionales que habían, identificar cuáles eran complementarios entre ellos y además calcular o poder determinar el costo fiscal de estas medidas. ¿Sí? Eso era en definitiva el gran tema. Entonces yo le podría decir, bueno, si yo estoy haciendo el régimen de promoción industrial, ¿cómo hago para organizar toda esa información? Porque eso no es, y ahora sí lo vamos a aclarar, no es decir Córdoba versus Tierra del Fuego, o Formosa versus Santiago del Estero. Son todos los regímenes de promoción industrial que hay en Argentina, ¿sí? Por favor, tengan esto en cuenta. No es solo decir, eh, voy a comparar 4 contra 4. No, no, no. Todos los regímenes. Entonces, si ustedes me preguntan a mí cómo yo ordenaría toda esta información, teniendo en cuenta que tuve que revisar las leyes, los presupuestos, los códigos de las provincias, etcétera, etcétera, bueno, las leyes de presupuesto, los decretos si es que fuera necesidad, si fuera necesario. En régimen de promoción industrial, yo lo que les propongo o les sugiero es la creación de un gran cuadro, digamos, de doble entrada, vamos a decir así,
que les permite a ustedes ordenar, por ejemplo, en columnas por jurisdicción, ley, decreto, o marco legal o marco jurídico que avala ese régimen en esa provincia. Después le pueden agregar más cosas, pero estas cosas no pueden faltar. Ley, o sea, régimen, marco jurídico o marco legal, donde yo ahí listaría las leyes, los decretos, los reglamentos, bueno, lo que tenga que colocar en esa sección. Después pondría cuáles son los beneficios de esa ley, cómo acceder a esos beneficios o requisitos de acceder, porque cuál es la industria que va a ese régimen, ¿sí? Tengan en cuenta que es un régimen de promoción industrial, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes debieron haber definido ya en el TP1 a qué van a llamar un régimen de promoción industrial, ¿sí? Porque ese también es importante definir en el manuscrito científico. Si yo dije que eran solo industrias, con chimeneas, vamos a decirlo así, en mi marco teórico, bueno, ahora tengo que mantener esa idea. Si yo dije que iban a ser la industria, digamos, en el sentido amplio de la palabra, bueno, será más amplio, digamos, pero tengan en cuenta esto, porque tiene que haber coherencia entre esas dos cuestiones. Entonces yo armaría un cuadro que de vuelta dijera jurisdicción, marco jurídico, eh, le dije beneficios, pero podría ser requisitos, después beneficios, o podría también incorporaría, por ejemplo, ciertas cuestiones que tengan que ver con para qué industria es. Por ejemplo, hay algunas que son solo, por ejemplo, no sé, en Córdoba, en general es bastante genérico el régimen, pero vamos a decir que tiene un fuerte capítulo que tiene que ver con agroindustria, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, industria en general, sobre todo agroindustria, o metalmecánica, o automotriz, o, ¿me entienden? O sea, identificar el sector al que apunta. Luego colocaría si es complementario o no con el régimen nacional. Si no, ahí es más cortito. Y finalmente el costo fiscal, que yo lo que haría es ir a los presupuestos de cada una de las provincias y el argentino y ver, ir a la línea, ir bueno, al presupuesto es una ley, pero también nosotros por contabilidad pública lo conocemos, ir a la línea que corresponda a qué presupuesto tiene esta ley o esta acción de promoción industrial y colocar ese monto en la, en el último, en la última columna. Es una propuesta, es una sugerencia, pueden organizarlo de otra forma, hay algunos que les gusta escribirlo tipo cuento, es una forma. Yo les digo un cuadro porque con un cuadro uno, primero que el profe muy rápidamente se da cuenta dónde está el error, pero más allá de eso, ustedes mismos les ayuda a ordenar el trabajo. Y saben que si lo ordenan así, en el próximo TP va a ser no fácil, va a ser súper sencillo empezar a cruzar esa información, porque yo podría decir, fíjense, las provincias del centro del país tienen regímenes más para estas industrias, los que están más en la cordillera tienen más de este tipo, los que están más sobre el mar, vamos a pensarlo así, tienen más de este tipo. Fíjense cómo faltan en ciertas partes del país regímenes, o no son tan claros, o no tienen tantos presupuestos como otros, y a partir de ahí ustedes mismos van a empezar a poder sacar conclusiones cruzadas. Entonces yo por eso les recomiendo que presenten un cuadro. Pero de vuelta, lo pueden escribir, digamos, esto mismo que yo le dije en cuadro, si no está en cuadro, deberá estar escrito, ¿sí? Porque es lo que piden las consignas. Em, no sé, ahí sí, si me falte algo antes de Sí, ir a ahí hay Cristal. algunos comentarios o preguntas. A ver. ¿A qué se refiere con todo? Bueno, con todos los regímenes de promoción industrial, porque anteriormente habían dicho que podría ser comparativo entre dos provincias. Y preguntan si se pueden agregar los resultados en forma de tabla o de qué forma. Bueno, creo que ya que eso también quedó claro. ¿Y cómo hacen para Sí, después llevarlo a esa comparación entre dos provincias del costo fiscal de la empresa? Si eso sería ujú. para un siguiente TP. Sí, eso lo vamos a ver después en un siguiente TP. ¿Sí? Porque acuérdense que el manuscrito científico, la empresa, yo siempre le digo que es lo menos importante, ¿no? Pero me van a matar. Un día me va a escuchar lo loco y me va a matar. Pero no tiene que. Lo que les quiero decir es que la empresa, al final, digamos, tanto en régimen como en criptoactivos, al final yo lo que tengo que agarrar esa empresa y decir, bueno, teniendo en cuenta todo esto que vimos recién, esta empresa que yo elegí, si yo tuviera que volver a empezar, el mejor lugar donde se tiene que instalar es en, no sé, provincia de Buenos Aires, o provincia de Córdoba, digamos, y por qué, por supuesto. Por supuesto que tendrá que ver porque es el régimen más adecuado en el que mejores resultados va a tener la compañía. Si no fuera esa la justificación, estaríamos en un problema, ¿no?
Em, no sé si me quedó algo sin... Ah, y ahí alguien preguntó Eh, de, a ver, capaz que más rápido. de las dos, de que podría ser entre dos provincias. Bueno, eso, Ornet, eh, no sé, me parece que le deberías escribir a tu profe, porque eh, en general es bastante clara la consigna que dice que son todos los regímenes de promoción industrial. Sí, lo que Es pasa es un- que después en la próxima entrega, digamos, hacen la comparativa y también se confunden un poco con los otros, ¿no? Es como que este Ujú, tema sí, se toca mucho con reporte de caso. sí, es Viste que igual. hay un tema parecido en reporte de caso. Por Claro, porque el eso, reporte es como ¿y el cuál es el espejo. tema? Por eso, ¿cuál es el tema en reporte? Después vos tenés y decís, bueno, la tengo ubicada acá la empresa, que es lo que vos decías, a esta empresa la tengo ubicada acá, pero lo mejor que me puede pasar es ubicarla allá, en este otro lugar, por esto y esto. ¿Se Ujú, entiende? Y a eso, que es lo que vamos a llegar en la próxima entrega. Tiene que ver un poco con lo que exacto. recién decía Ignacio. No es que estamos ni con ideas distintas con Ignacio, porque me parece que Ornet es alumno mía, ni estamos con ideas distintas, ni es que no vas a tener que, en cierta forma, comparar con dos lugares. Lo que pasa es que vas a tener que terminar diciendo, estoy ubicada acá con esta empresa, en otra Ujú, entrega que no es esta, en una entrega futura del trabajo. ¿Me conviene acá donde está la empresa? Por todo lo que yo vengo explicando en mi trabajo, creo que la mejor opción es ponerla en esta otra ubicación o locación. ujú, exactamente. Y después en lo que es criptoactivos, ahí de vuelta, ahí había dos grandes cuestiones de trabajar en criptoactivos. Primero, identificar los organismos de contralor y por supuesto cómo es el proceso de una ICO en criptomonedas. Y la segunda cuestión tenía que ver con la comparación de las normas contables con las normas internacionales con las NIF. Entonces, de vuelta, acá yo lo que les propondría es en la primera parte de ese objetivo mostrar un cuadro o mostrar un flujograma o mostrar un orden, digamos, de cómo es ese white paper, vamos a decir así, más allá de las organizaciones o las entidades que ya debieron ser identificadas en el primer TP. eh, Identificar cómo son los pasos para esa emisión de la ICO. Y en la segunda parte yo lo que armaría es una, no sé, un cuadro comparativo rápidamente de exposición, valor, reconocimiento, bueno, 5 o 6 aspectos que tienen que ver entre la norma contable argentina y las normas internacionales, ¿sí? Cómo tratan el mismo criptoactivo según la norma, ¿sí? Esto me hace acordar ahora lo tengo a Palmisano ahí en la especialización que nos está enseñando normas contables y a Jacqueline que nos está dando internacional y viste, llega un momento que estás cruzado, pero bueno, es difícil, digamos, no es sencillo, pero no es más que poner la cola en la silla, leer las normas, agarrar, animarse de vuelta con las RT, digamos, y darle de nuevo, ¿sí? Yo sé, mire, acá las tengo, fíjense. No, ni hablar que es todo un tema, pero hay que sentarse, ¿sí? No hay otra forma de hacer estos trabajos que sentándose. Solo no se van a hacer y ya sabemos que los bichitos esos que trabajan solo en internet tampoco nos los hacen bien. ¿Sí? Así que bueno. Avanzo un Por las poco. dudas, ahí Camila de vuelta preguntó lo que ya vienen consultando, que es si entonces sí después terminar haciendo la comparación, entre comillas, no vamos a poner esto de comparación, sino elegir la locación conveniente para esa empresa, es para un futuro TP. Sí, es Sí, para es una para un futura futuro TP. entrega. Sí. Ahora lo que hacemos, Ahora por hacemos eso, general. exacto, en Es el marco resultados, teórico, el marco. exacto. Ahora, miren, por eso este TP, el manuscrito científico, es el de resultados. Lo único que yo hago es como juntar todos esos objetivos que yo tenía y mostrarlos. ¿Sí? Entonces, en el régimen de promoción, mira, acá te los identifiqué, acá te dije cuánto cuesta, acá te dije, digamos, te los caracterice, en el criptoactivos, perdón, qué palabra difícil, criptoactivos. Un día- y en la de cripto, poder identificar, bueno, este es el mecanismo para hacer una ICO, así se hace una ICO con todos estos organismos y este es el tratamiento que hace cada una de las normas. Y a partir de ahí ustedes lo que deberán hacer es presentar estos hallazgos, describirlos, pero no sacar conclusiones sobre ellos. O sea, ustedes no deberían, por ejemplo, decir, deberían caracterizar lo que están encontrando, lo que han encontrado, ¿sí? No es explicarlo en forma relacional con el
resto de lo que encontraron. Como les dice recién, o sea, por ejemplo, ustedes podrán decir, vamos al régimen de promoción industrial. Hacen ese cuadro o lo escriben y al final, digamos, describen lo que encontraron. Entonces, de todas estas provincias, tantas tienen, los regímenes que tiene Córdoba son tal, los que tiene Santa Fe son tal, los que tiene la provincia de Buenos Aires son tal, los que tiene tal, y así con cada uno. ¿Sí? A partir de ahí, lo que vamos a hacer es en el próximo TP, sí empezar a sacar conclusiones de lo que encontramos, que eran estas conclusiones que yo les decía, por ejemplo, no sé, vemos que en la zona más agrícola de Argentina, en general los regímenes de promoción industrial, que serían el anillo de la zona núcleo, ¿sí? Que es esa parte central de Argentina, que va de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y algo más de otras provincias, pero vamos a pensar que esa es la zona núcleo. Digamos, bueno, en esa zona, en general, los regímenes de promoción industrial son más metalmecánicos, tienen más que ver con la agroindustria, tienen que ver con la industrialización de esos productos primarios, ¿sí? A diferencia de los de Patagonia, o por ejemplo, o el gran régimen de promoción industrial que hay en Tierra del Fuego, que es totalmente diferente a este, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a comparar, sacar conclusiones, eh, hacer hallazgos, entonces poder decir, bueno, por ahí, fíjense, yo siempre les digo, bueno, fíjense por región, entonces fíjense, comparen el NOA contra el NEA, porque por ahí en las partes de promoción industrial van a poder encontrar diferentes cuestiones de por qué una zona está más desarrollada que otra, o podría ser una explicación. Recuerden que cuando nosotros, pero eso lo vamos al próximo TP, entonces no quiero hablar más porque si no después terminamos hablando del otro Ahí TP. Magdalena hace una pregunta, dice que se puede hacer por regiones. A ver, en este TP lo importante es que esté todo, ¿sí? Sí, Y pero después vas a hacer un podés, comparativo por regiones. ¿Podés, exacto. digamos, agruparlo por regiones? Sí, tanto ahora como después vas Ujú, a poder tenerlo agrupado y vas a poder elegir. No sé exacto. si Magdalena Pero queda respondido tu pregunta. Perfecto. sí, por ahí Magdalena, yo te lo he dicho, una compañera tuya me hizo la misma pregunta el otro día en clase y yo le decía, bueno, puedes poner otra columna o una primer columna que sea región, centro, NEA, no, NOA, Patagonia, no sé cómo vos le quieras decir, pero no puede faltar la columna provincia o jurisdicción, digamos, esa no puede faltar porque Ujú. esa es parte del objetivo, ¿sí? Bien, o sea que las agrupo las provincias, si es que las quisiera hacer armar así el cuadro. Sí, Las, agregarías un cuadro de provincia, o sea, pondría región centro, como recién dijo Ignacio, región centro ocupa Córdoba, qué parte de Córdoba, si todo Córdoba es una parte, qué parte de La Pampa, y así sucesivamente, Perfecto. vas en región, y así sucesivamente. Bien, bien. Pero sí o sí vas a tener que estar definiendo la locación más a nivel provincia de cada una de ujú. las regiones, por más de que lo agrupes por región. Perfecto, gracias. Después, en el próximo TP, en el próximo, es donde, y por ahí disculpen que vuelvo sobre el próximo y este, porque a veces la parte de resultados no queda clara de qué va. Entonces yo por eso le diría, miren, acá uno va a tener que decir, bueno, todas estas provincias tienen régimen industrial, el más viejo es de tal año, el más nuevo es de tal año, esta provincia no tiene, fíjense cómo yo voy describiendo. Pero en el próximo TP sí vas a tener que decir, fíjate que el beneficio más común es reducción de ingresos brutos con reducción de impuestos patrimoniales o impuestos a los impuestos a los automotor y a la tierra y el inmobiliario, esta que no me salía. Em, Después uno va a poder sacar las conclusiones de lo que observe. Por ejemplo, decir, bueno, en general, como les decía recién, las provincias de esta región, los regímenes de promoción de esta región son más productivos, estos son más relacionados con el agro, el principal beneficio es ingresos brutos, casi todas las provincias, la forma de acceder a los mismos es a través de presentar documentación en las oficinas de la Secretaría PYME, etcétera, etcétera. Pero eso lo van a hacer en el próximo, por eso yo lo contrasto tanto con el próximo, no es que lo quiero aburrir con el próximo, pero es para que sepan que ciertas cuestiones van en el próximo y en esto simplemente describo lo que encontré, ¿sí? Em, bueno, esto me pareció que estaba bueno, que lo agregó. Sil, te perdí, no, seguís, ¿no? No, Ahí está. sigo acá. Ah, ahí está. No, porque pensé que te había perdido. Em, Algunas estrategias que pueden utilizar para validar, porque recuerden que nosotros tenemos que estar validando constantemente este trabajo, es, bueno, ver si se han cumplido los objetivos de investigación en base a lo que yo he presentado en resultados. O sea, yo debería ver lo que escribí en resultados,
agarrar los objetivos de investigación y todos deberían tener un tilde, ¿sí? Poder comparar con los resultados obtenidos, evaluar según la relevancia que yo ya he colocado en la introducción de este trabajo, em, al hacer un análisis de consistencia. Esto significa intentar ver qué huecos tiene esto que me falta. Yo recién les di unos ejemplos con las columnas, ¿no? Pero fíjense que yo, viendo las columnas, me doy cuenta de que no falte ninguna información, pero puede ser que me falte alguna. Entonces, tengan en cuenta esto. Identificar las contribuciones y limitaciones del trabajo. Ustedes ahí tienen varias limitaciones que las vamos a terminar de identificar también en el próximo TP. Y siempre es bueno consultar con otros compañeros, pero también con expertos que sepan del tema, ¿sí? Eso, todos conocemos algún contador, todos conocemos alguna contadora. No dejen de preguntar, ¿sí? Porque preguntando es la forma también en la que se aprende y uno se da cuenta de lo que falte, ¿sí? Acá Por sí las no sé dudas, si quieres fíjense, agregar chicos, algo. que todo esto que está hablando Ignacio, sí, sí, que todo esto que estaba hablando Ignacio no es que son puntos que tienen que resolver, sino que son recomendaciones que les pueden servir a ustedes para ver si lo que están haciendo dentro de este punto de resultados está bien, ¿sí? Veo de si esto se está aplicando, si lo estoy haciendo bien, a través de ver, por ejemplo, estas validaciones. No es que ustedes tengan que decir, consulté a un colega experto y me dio tal, no vamos por ahí, no sé si entienden la finalidad de esta diapositiva, de este slide. Ujú. Es como una autocorrección, digamos, Así es. nada más. ¿Mm? Eh, Vamos. Bueno, y esto con respecto, respecto a la relevancia de los resultados, respecto a la coherencia, bueno, revisar exhaustivamente los datos, compararlo con el análisis estadístico, validación cruzada de los resultados. Bueno, recién dimos un ejemplo de análisis de estados contables, pero no dejen de validar a ver si los datos tienen sentido, interpretarlos en su contexto, ver si hay alguna anomalía o discrepancia y de vuelta, consultar con expertos respecto a la coherencia, ¿sí? Perdón que estoy viendo la hora, nomás que no los Y quiero, llevamos 25, o sea que no los queremos aburrir tanto. Y finalmente, a ver, acá está. Y finalmente, bueno, respecto a la presentación de lo mismo, bueno, introduzcan la sección de los resultados, presenten los hallazgos. La interpretación de los resultados también la tienen que hacer, pero no la tienen que presentar ahora, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque la interpretación, si bien parece que son palabras, es muy finita la diferencia, ¿no? Yo por eso los harté a ejemplos recién del TP2 y el TP3, ¿sí? ¿Qué más? Y bueno, ¿cómo se organiza lo mismo? De vuelta, recuerden este embudo que tiene que existir cada vez que nosotros escribimos, de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces, que esté organizado tema por objetivo, que sea cronológico, que sea secuencial, tengan en cuenta que cualquier tabla que ustedes incorporen tiene que ser autoexplicativa, pero a su vez la tengo que poder explicar, aunque sea brevemente, no puedo colocar una tabla, un gráfico, una figura y no explicarla, ¿sí? Salvo que sea no sé, un FODA, digamos, pero el FODA es una herramienta autoexplicable por sí misma, pero tiene un texto adentro. En cambio, el tablo, los gráficos, las figuras en general no, o no deberían tener tanto texto, ¿sí? Si tienen mucho texto, es preferible borrar la tabla y escribir, ¿sí? Tengan esto en cuenta, porque a veces presentan tablas que tienen párrafos enteros adentro, y bueno, pero si vas a colocar párrafo entero, mejor saca el párrafo, pone una palabra clave en la tabla o en el gráfico y fin del cuento, ¿sí? Em, ¿Qué más? Bueno, y finalmente, un solo listado de referencias. Recuerden que las referencias van al final del trabajo. Ahí van solo las referencias que ustedes hayan nombrado en el trabajo, que hayan citado, mejor dicho, ¿sí? Tanto en la introducción, en los métodos y en los resultados, si es que en los resultados incorporaron alguna nueva cita. Es esperable que incorporen alguna, puede ser, pero puede ser también que no. Depende mucho cómo lo hayan ordenado ustedes mismos, sobre todo a la hora de justificar alguna cuestión o traer alguna referencia. Si ustedes necesitan, por ejemplo, traer algo de las resoluciones técnicas, bueno, por ahí lo deberían citar de nuevo a la RT que estén usando, si es que lo necesitan citar, vamos a decirlo así, ¿sí? Si no lo requirieran, no hace falta incorporar nada. Pero tengan en cuenta esto, vuelvan a ver ese video de introducción a la redacción científica, ¿sí? Y finalmente, y antes que nos maten, ahí dice 12 páginas, ¿sí? Son 12 páginas, por favor, pero no son 12 páginas solo para esta entrega, son 12 páginas acumuladas, y ahora me matan, ¿sí?
tengan en cuenta, por favor, que por supuesto que se pueden acceder en una, dos páginas, pero tienen que ver de qué forma lo hacen entrar todo en esas 12, 14 páginas, ¿sí? Por supuesto que eso excluye referencias, anexos, carátula, entonces sean estratégicos y los mismos que estén de reporte de caso escuchando, de mover algunas cosas a anexo, solo lo que se pueda mover a anexo, traer algunas cosas a anexo, de vuelta al trabajo, perdón. em, pero bueno, el trabajo y el cuerpo sacando la carátula, los índices, agradecimientos, abstracto, todo eso. Solo el contenido puede tener 12 páginas, una, dos más. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener que presentar la introducción corregida, los métodos corregidos y la incorporación de los resultados, más las referencias, y bueno, y tienen que cambiar, por supuesto, la fecha, ¿sí? O sea, tienen que cambiar el mes de presentación y la entrega. Ahora donde decía entrega 1, deberán colocar un 2, ¿sí? A ver. Sí, fíjense la estructura, por ahí, bueno, hay chicos que no respetaban la carátula, no respetaban el tamaño de letra, tipo de letra y demás. Tienen todo eso en el Canvas, ¿sí? Así que no se olviden de eso. Fíjense que sí se pueden poner en el anexo y que no, como les decimos recién, si le estamos pidiendo hacer un análisis diagnóstico, un reporte de casos y necesitamos que ustedes hagan un FODA, eso es parte del cuerpo, ¿sí? Eh, y por otro lado, preguntan si los apartados pueden tener subtítulos. En general, por ejemplo, hay algunos apartados que suelen tener subtítulos. En introducción suelen poner objetivos generales específicos y los ponen abajo. No hay inconveniente que haya subtítulos en sí, hay una forma de ponerlo en el Canvas, dice cuál es la tipología de letra para los subtítulos también. Ujú. Sí. Cualquier cuestión que les sirva a ustedes para ordenar o organizar mejor el trabajo, la pueden hacer, siempre y cuando no sea poner una raya rosa, digamos, todo lo que esté dentro del, vamos a decir así, Totalmente. de los trabajos, ustedes lo pueden hacer. Yo entiendo que nosotros somos contadores y contadoras y necesitamos, viste, como capitulitos, digamos, para ordenarnos mejor, para llevar mejor la información, para que tenga una lógica. Lo pueden hacer, ¿sí? Lo pueden hacer, pero, pero bueno, lo ideal es respetar, por supuesto, los formatos, pero no tengan miedo de, a ver, no es que, si ustedes van a ver la rúbrica, van a ver que el descuento por puntos de formato es muy chico. Y en general se descuenta cuando el error ha sido muy grave, no sé, ponerle, en vez de escribir, en vez de poner 12 páginas, entregar 24, bueno, disculpa, yo te voy a borrar, te voy a sacar puntos, ¿sí? Porque tenías que entregar 12 y entregaste 24. Pero si entregaste 14, no te voy a robar ningún, no te voy a robar, No. escucha, no te voy a sacar ningún punto, ¿sí? Eh, Totalmente. digamos, en eso, nosotros los profes tenemos un criterio también, ¿sí? O sea, no es que, no, tenemos un criterio, pero de vuelta, el criterio de la oportunidad, el criterio de lo razonable, el criterio de lo lógico, ¿sí? No sé, ¿alguien preguntó? Sí. No, Eh, sobre las ah, 12 páginas para las que tenemos que presentar, todos tienen que presentar el 1 y el 12, ¿eh? La claro. diferencia es quien no necesite hacer ningún cambio en la parte del 1, no va a presentar el 1 con cambios. Quien Ujú. necesite hacerlo con cambios, lo hará con cambios. Otra aclaración a esto, salvo para aquellos que tengan nota de 0, entonces no tengan nada corregido, y por ende todo lo que presentan va a ser nuevo, o esperamos que así sea. Todos los cambios que hagan a la primera parte les pedimos que lo hagan con otro color. No es que el formato final de lo que entreguen al último va a quedar así, después volvemos a la letra negro, en color negro o automática, pero sí les pedimos esto, de que cambien los objetivos, porque la profe me dijo que lo que estaba mal eran mis objetivos específicos, los pongo, no sé, en rojo, en azul, en rosa, en el color que quiera. Cambié esta referencia porque estaba mal, no estaba citada por APA, lo pongo en algún otro color, o lo resalto o lo cambio de color de letra, ¿sí? Pero que se note dónde está el cambio, ¿sí? Ese también es un pedido que le íbamos a hacer con Ignacio. Y bueno, y acá, Entregan solo un trabajo, sí, sí. disculpa, No, no, sí, sí, Ignacio, que está te corte. perfecto. Justo estaba preguntando, Angeli, dice, ¿entregan un solo TP? Sí, entregan uno solo, de 12 páginas, donde la primera parte es la TP1. Es como, recuerden que nosotros lo que vamos a estar haciendo es como un recorrido hacia obtener un trabajo final. Entonces, en el TP1 hicimos la primera parte. Agregamos un poquito más en el TP2, tenemos el trabajo un poquito más terminado. Vamos a agregar un poco más para el TP3 y así sucesivamente hasta que en el TP4 nos quede el trabajo final armado, ¿sí? Y ese trabajo final armado lo van a mandar a otros profes de CAE, como yo, por ejemplo, o algún otro profe de CAE que les toque. Seguramente a mí no me tocará a mis propios alumnos, me van a tocar a alumnos de otro profe de seminario, donde hacemos una revisión de nuevo y le podemos volver a pedir cambios,
¿sí? Pero esto es un proceso, vamos haciendo como un caminito de hormiga, de a poquito vamos armando nuestro trabajo. Ujú, tal cual. Y si tenés que modificar todo y la nota es cero, hacerlo todo con otro color, hacerlo todo en azul, todo en rojo. Igual nosotros nos vamos a dar cuenta si tenemos el listado de quiénes son los que tienen, no entregaron o tienen una nota de cero por similitud. Y la extensión del TP2 de 12 páginas. Claro, pero el TP, esas 12 páginas incluyen el TP1, ¿no? Tengan eso en Incluye cuenta. todo. Sí. Ujú. Bueno, te dejo Eh, para que sigamos con el reporte de casos. sí, Ya nos quedan bueno, 15 minutitos. sí, que me van a, esto se lo vamos a dar a velocidad de la luz. Entonces, recuerden que nosotros en reporte de caso tuvimos que haber ya corregido la introducción, todo el análisis de contexto, el análisis vertical o los impuestos o la contabilidad, etcétera, lo que tuvimos que hacer en el TP1. Y ahora sí vamos a presentar, vamos a incorporar un marco teórico. ¿Sí? Recuerden que ese marco teórico, por supuesto que van a ser todos esos elementos teóricos que apoyan la investigación, es las grandes avenidas teóricas dentro de la disciplina, eh, que son las que nosotros vamos a utilizar en las que vamos a basar nuestro trabajo, que es el que vamos a aplicar también dentro de este TP y que lo vamos a terminar en el próximo, ¿sí? Tengan en cuenta que acá ustedes lo que van a tener que hacer es una fuerte revisión bibliográfica para desarrollar los principales conceptos. Pero esto no es simplemente, bueno, además de la normativa vigente según el caso. Pero digo esto porque, por ejemplo, en análisis financiero no hay mucha normativa, pero en los otros dos hay muchísima más, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que, hacer un marco teórico no es escribir definiciones, no es escribir estos ratios son, no sé, ratio de liquidez debería ser mayor a 1 porque representa la capacidad del ente para hacer frente a sus deudas en el corto plazo. Su fórmula es activo corriente y video pasivo corriente. No, no es eso. Eso sí tiene que estar. Después podés poner si las fórmulas están dentro del cuerpo del marco teórico o en anexo. Eso después ustedes lo pueden revisar con cada uno de sus profes, la fórmula. Pero el concepto tiene que estar dentro del marco teórico, pero tiene que estar, yo siempre me gusta decirlo que lo tienen que contar como un cuentito, ¿no? O sea, y de vuelta, yendo de lo general a lo particular. Recuerden que lo principal de este trabajo, por ejemplo, en el asesor financiero, no es calcular los ratios. No, no, no. Lo principal es hacer una buena asesoría financiera. Lo mismo con el analista contable de control de gestión. No es decir, eh, no es identificar los déficits, vamos a decirlo así. No, no, es solucionar esos déficits o esos riesgos. Entonces, yo tengo que poder contar mi marco teórico como un cuentito, vamos a decirlo así, donde yo empiezo, por ejemplo, en el asesor financiero contando qué es la gestión financiera, para qué sirve, cuáles son los principales desafíos, por qué se usa, qué pasa si no hay una buena gestión financiera y económica, cuáles son los principales desafíos a la hora de gestionar económica y financieramente un ente, qué herramientas existen, y fíjense con qué herramientas existen, y ahí vienen los indicadores, el análisis vertical, el análisis horizontal, ¿sí? Y luego, de hecho, el marco teórico, yo les diría que en general, o en el 90% de los casos, va a quedar un poco abierto hasta el próximo TP, cuando incorpore la solución que voy a traer, ¿sí? Porque también tengo que tener un andamiaje o un cimiento teórico de eso que voy a hacer, ¿sí? Mi propuesta acá, en el marco teórico, y esto lo cuento así muy rápido, para los que no sepan por dónde empezar, una buena forma de hacerlo es, yo en general lo hago, y esto me lo enseñó la doctora Porporato, sí, así que vale, ¿sí? Eh, una buena forma es colocar preguntas, ¿sí? De que yo tengo que tener respondidas en el marco teórico, luego responder esas preguntas con 5 o 6, no cada pregunta con 5 o 6 autores, sino esas 10, 15 preguntas con 5 o 6 autores diferentes. De hecho, Sil ya les dijo que debían ser eh, por lo menos la mayoría de esos menores a 5 años, salvo que es de una bibliografía muy, 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 muy canónica, si quieren que lo digamos, no sé, en análisis contables en Córdoba tenemos 3 o 4 muy buenos escribientes de eso, que no quiere decir que haya habido algo de los últimos 4 años, por ahí es anterior, bueno, esa la pueden traer, pero tiene que ser muy canónica, ¿sí? Eh, y una vez que yo voy respondiendo cada una de esas preguntas con su fuente, después lo que hago es retirar las preguntas em,
y hilar todos esos párrafos para que me quede como un cuento, que de vuelta, que vaya de lo general a lo particular. Por supuesto que en el asesor financiero no pueden faltar los ratios, por supuesto que no pueden faltar, y que es un análisis financiero de corto plazo, de largo plazo y el económico. Recuerden que el análisis que nosotros pedimos en este trabajo es integral para el asesor financiero, no es uno solo. Ustedes después deberán elegir uno solo, pero el marco teórico debe ser integral. Em, entonces no dejen el análisis financiero de corto, de largo plazo, además del económico, no puede faltar dentro del marco teórico, ¿sí? Ahí vuelvan a los autores como Terreno, vuelvan a Pérez, pueden, si quieren ir un poco más financiero, pueden ir a, ay, se me fue bueno, ya me voy a acordar, se me fue el del Fowler librazo también ese. tiene. Bueno, pueden usar Follow Fowler Newton, Newton. pueden usar, ay, bueno, bueno, pueden usar libros de finanzas corporativas y algunos de estos no les sirviera. Lo que pasa es que a mí personalmente me gustan estos autores que les nombramos recién, porque son más contables que financieros y son más argentinos, digamos, y son argentinos, valga la redundancia, Sí. no es que son más argentinos, son argentinos, a diferencia de por ahí otros autores que hay ciertas cuestiones que por ahí no las conocen o no las han abordado en los mercados donde ellos escriben, ¿sí? Ya me voy a acordar del de finanzas corporativas. Oh, ya se me fue. Entonces, yo les recomiendo eso. Por supuesto que en el de control de gestión no puede faltar el sistema COSO, COSO, por favor, no puede faltar el estándar del control de gestión, entonces es muy importante que esté. Y bueno, y lo mismo para el tributario, ¿no? O sea, qué es una estrategia tributaria, para qué se usa, qué es un impuesto, para qué sirven, cómo se pagan, qué tipos de impuestos hay. eh, bueno, y a partir de ahí ir bajándolo hasta la determinación de una estrategia fiscal, ¿sí? No sé, ahí sí, si me estoy olvidando de algo. No, por ahí para responder un poco a las preguntas, dice cuál es la bibliografía sugerida. Mira, acá estamos por ahí explicando un poco de cuál puede ser la bibliografía sugerida. Nosotros siempre les decimos, tienen la biblioteca de la Facu, que la pueden consultar de manera virtual también. Y si no, también tienen, yo les digo siempre, no usen el Google académico, ¿sí? Que ahí les va a dar, incluso les va a ayudar con APA, pero aparte les va a dar referencias que son realmente académicas, libros y papers que se escribieron de las distintas temáticas, ¿sí? Entonces ahí pueden buscar referencias que sean válidas dentro del Google académico. ¿Y cuántos autores van a usar? Ya les dijimos que tienen que ser unos 6 autores por lo menos, y entre esos 6 autores al menos 4 que sean de los últimos 5 años. Ujú. Ahí mejor, ahí lo busqué, era Ross Westerfield Ross, y ese, no me sale, Ross, de ay administración Dios, financiera, sí. ese, ya es muy tarde para nosotros. Em, y después sí va a venir el diagnóstico, ¿no? Acá ustedes van a tener que aplicar ese modelo teórico que desarrollaron en su marco teórico, que por supuesto está en las consignas, ¿sí? Y aplicar el instrumental, ¿sí? Aplicar el instrumental que ustedes mismos dijeron en el marco teórico que lo van a aplicar. Por supuesto que... ¿Escuchando? Sí. Se metilo Ignacio. ¿Volví? Ahora- Ahí está, volviste. Sí, sí, para cómo justo me agarró tos. Ay, me parece que me caí, No, ¿no? no, te escucho. No te caíste. Ah, perdón. Uy, pensé que me había caído. No, lo que les decía es que nosotros acá lo que se espera es que ustedes puedan presentar ya la aplicación del instrumental. ¿Qué significa esto? Si ustedes vuelven a las consignas del módulo cero y bajan todo ese paper, van a ver que dice, en el análisis financiero no te pueden faltar todos estos indicadores, ¿sí? Todos esos indicadores ya están escritos. Entonces, ténganlo esto en cuenta porque no pueden faltar, no es simplemente decir, solo hago el corto plazo, solo hago el largo plazo o solo hago el económico, no. Tienen que estar todos, ¿sí? Por supuesto que la información ustedes la tienen que buscar. No sé, abramos cualquier estado contable. En algún lado están las compras y capaz que las tengan que calcular, ¿sí? Pero ustedes las pueden calcular por diferencia. Profe, no tengo el saldo inicial del rubro o de la cuenta, cuentas por pagar o a pagar. Bueno, deberán ir al estado contable anterior, llevarlo a moneda homogénea, comparable, y a partir de ahí tendrán el saldo inicial, ¿sí? Ah, qué difícil. Bueno,
mi amigo, es así esto, ¿sí? Hay que calcular, hay que hacer, y aparte nosotros tenemos que demostrar que, fíjense cómo de a poco, cada vez que nosotros vamos avanzando en el trabajo, vamos trayendo más materias. Entonces ahora estamos viendo algo que podría ser evaluado desde em, contabilidad superior, con algo de control y control financiero, con algo de las normas contables. Entonces, fíjense cómo todo va cerrando, es un trabajo integral este, ¿no? En contabilidad, luego, y a partir de ahí, una vez que yo presento todos los ratios que calcule, presentar una leve conclusión diagnóstica, una leve no, un párrafo donde yo tengo que indicar cuál es la conclusión diagnóstica. Entonces, identificar en forma explícita, no puedo decir cómo por lo de arriba se va a intentar solucionar este tema. Más adelante se va a presentar una propuesta. No, no, yo tengo que decir, habiendo visto el contexto de tal y tal cuestión y revisando estos y estos y estos indicadores, el problema o el riesgo de de esta empresa es un problema de liquidez, un problema de riesgo, un problema de endeudamiento, un problema de rentabilidad, una combinación de todos, lo que sea. Lo mismo ocurre con el de contabilidad, lo que hay, o de control y gestión. Le decimos contabilidad, me parece que vamos a tener que cambiar el nombre. Es más, ahí lo que se espera es que ustedes presenten el circuito ventas, cobranzas o compras pagos, como es en la organización. Ustedes en el marco teórico debieron haber indicado cómo debió ser, según el COSO, y a partir de ahí decir, en su conclusión diagnóstica, estos son los riesgos o déficits encontrados en el circuito compras pagos o ventas cobranza, ¿sí? Y lo mismo con impuestos, nada más que impuestos, su conclusión diagnóstica es más descriptiva, es decir, esta organización pagó en el año fiscal anterior todo este listado de impuestos de tal monto y en tales jurisdicciones, ¿sí? Es para entender la foto de qué impuestos paga la organización, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, consultas? En el chat, la única pregunta que aparece dice, disculpe la demora en entrar, el manuscrito científico y las recomendaciones de autores para el report. Por ahí no estamos recomendando, diciéndoles qué autores tienen que poner, eso que quede claro. Me parece como que nombramos a algunos, citamos a algunos que en realidad son como los autores más, si se quiere, emblemáticos o más académicos o popes, no sé cómo lo citó Sí, sí, los Ignacio. canónicos, le dije yo. Sí, los canónicos, como le dijiste vos, no me salió esa palabra. Pero no es que tienen que sí o sí ir a esos autores y solo a esos autores. Justamente la idea es que ustedes busquen y que ustedes hagan un trabajo de búsqueda de datos. Justo me está preguntando un profe por la sala. Em, Sí. bueno, igual ya se la, ya lo, eh, perdón. Bueno, Preguntan si hay que entonces, presentar la solución del caso. no, no. Eso Ahora lo viene que más ustedes, adelante. claro, lo que ustedes van a presentar ahora es el problema, ¿sí? El problema de lo que encontraron. Obviamente que en el tributario no es un problema, no es más que descriptivo, ¿sí? O sea, es decir, che, paga estos impuestos. En cambio, en el de control de gestión, sí, identificar los déficits del circuito analizado, y sí, en el de asesor financiero, identificar eh, a prima facie, si a prima facie no, luego de analizar todos, si tiene un problema de liquidez, de rentabilidad, de endeudamiento o de riesgo, digamos, o la combinación de todos esos, ¿sí? Mi propuesta, por supuesto, va a ser, elijan uno, ¿sí? O sea, elijan uno porque, digamos, no sé, en general solucionar un problema de liquidez va a tener impacto en alguna de las otras variables. Solucionar un problema de rentabilidad va a tener algún problema en las otras variables. Entonces, elijan uno porque si no van a estar largo rato tratando de solucionar todos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, tengan eso en cuenta. Entonces, ustedes van a Y tener que acá siguen declarar, sí. siguen algunas consultas con respecto a eso, como para que puedas incorporarlas para cerrar lo que estabas por explicar. Dice, en la conclusión diagnóstica, vamos a hacer el plan de investigación, calculamos los ratios como parte del anexo en la justificación del problema, hacemos el análisis financiero de la solución del caso, están todos están como un pasito Claro, más allá. claro, en el TP2 ustedes deben presentar la aplicación del instrumental completo. Recuerden que en el TP1 ustedes empezaron con el análisis vertical horizontal y ahora le terminan de agregar lo que les faltaba, que es lo más fuerte, vamos a decir así, que son todos los ratios, ¿sí? O los indicadores. En el TP,
en el TP3, ahí vamos a proponer la solución del problema que nosotros hayamos detectado, que habrá que presentar recursos, ya vamos a ir a ese tema, como por ejemplo en el TP3 van a tener que presentar cómo van a solucionar los déficits que encontraron en los circuitos de control de gestión, ¿sí? Como van a tener que presentar también esta comparación de jurisdicciones en el tributario, pero eso en el TP3. Hasta ahora llegamos hasta decir, le duele esto, o paga tantos impuestos, o este es el problema que tiene, o estos son los riesgos hallados en, en los circuitos, ¿sí? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? Acá siguen preguntando, dice, ¿qué se pone específicamente en la conclusión diagnóstica? Porque el problema lo ponemos en declaración del problema y en su justificación. Los cálculos de los ratios, ¿los ponemos en un anexo? Em, a ver, lo voy a explicar de otra forma porque por ahí no estoy siendo claro. Ahí, Fede, en conclusión diagnóstica vos tenés que decir, a ver, si tu liquidez dio 0,5, tus plazos de pago dieron más altos que el año pasado y tus pagos de tus plazos, perdón, tus plazos de pago dieron más bajos que el año pasado y tus plazos de cobranza dieron más altos que el año pasado, claramente estás con un problema de liquidez. Entonces vos vas a tener que decir esto, y lo estoy simplificando, ¿no? Entonces vos deberías decir, esta empresa tiene un problema de liquidez. Punto. Ahí termina la conclusión diagnóstica. ¿Por qué? Por estas tres cuestiones que yo te acabo de decir. Lo mismo podría decir, no sé, Aeropuerto Argentina 2000. Si yo vi ya que en el estado de resultado, cuando hice el análisis horizontal, que en general no se hace, pero yo se lo hago hacer igual, vemos que la rentabilidad de un periodo a otro bajó 97%, bueno, está bastante claro cuál es el problema que tengo que resolver, ¿sí? Entonces, depende mucho claro, no, lo que pasa es que en problema vos no lo deberías haber detectado todavía eso. O bueno, capaz que ya lo habías calculado. Y los ratios sí tienen que ir en el cuerpo del trabajo, pero no así, si ustedes quieren a su vez poner en algún lado los cálculos, los pueden poner en anexo, no sería problema si los quieren poner. Pero el ratio per se, o sea, el instrumental tiene que estar aplicado en el trabajo porque es como demostrar que yo lo pude hacer, ¿sí? Em, entonces, de vuelta, no dejen de revisar, digamos, para declarar el problema, tienen que haber revisado la literatura, tiene que estar vinculado con el marco teórico, tiene que estar vinculado con el TP1, tiene que habido un análisis crítico de los antecedentes, además de haber identificado las brechas, debe haber estado formulado el problema de investigación, por supuesto que tiene que estar vinculado con el marco teórico que vimos antes, tiene que estar contextualizado teóricamente y también desde la práctica y justificado, ¿sí? Y acá sí, en la conclusión diagnóstica, tengan en cuenta que la conclusión diagnóstica es como el puente, la vinculación entre lo que yo vi y lo que voy a hacer. Si eso no tiene lógica, estoy en un problema. O sea, recién les dije tres ejemplos, y medio absurdos, ¿no? Pero vamos a pensar que yo después pongo de que tenía un problema de liquidez y después digo de que mi propuesta de mejora en el próximo TP va a ser incrementar las ventas. No sé, me parece que al contrario, el problema va a ser peor porque vas a necesitar más capital de trabajo, vas a necesitar vender más, vas a necesitar más stock, por todas las situaciones que significan. Pero hasta ahora, no hace falta que ustedes digan cómo lo van a solucionar. Entonces, no se aten, sean, ¿cómo lo podría decir? Sean estratégicos de no indicar cómo van a solucionar un problema que todavía no ha sido validado, ¿sí? Entonces, esperen la validación y después ustedes van a poder presentar esas propuestas finales. Por supuesto que en su conclusión diagnóstica ustedes van a tener que hacer el análisis de la situación actual, identificar cuáles son las áreas de mejora, cuáles son las causas, digamos, y a partir de ahí priorizar cuál es lo que hay que solucionar primero, porque puede ser que el problema sea multicausal, como ahora está decir, seguro que es multicausal. Debe haber algo de contexto, algo de mala gestión, algo de algún cliente que se nos ha contagiado, ni hablar que algo de eso debe suceder. Y a partir de ahí hacer alguna recomendación, pero esa recomendación que ustedes hagan que sea genérica, porque por ahí todavía hay que terminar de darle una vuelta. Si ustedes ya hoy ponen que van a solucionar un problema de endeudamiento con más deuda, y no dicen si es deuda a largo plazo, si es una emisión de una ON, dicen que es más deuda, bueno, la verdad que se están ustedes mismos yendo en contra, entonces tengan en cuenta eso, cómo ustedes lo van a justificar. Por ahí, es decir, que habrá que encontrar nuevas herramientas para disminuir el endeudamiento de corto plazo y punto. Después veremos cómo lo solucionamos
en la próxima etapa. Sí, y hay una preguntita que me parece que quedó pendiente, si en el anexo pueden poner una captura de pantalla de los cálculos que hicieron en el Excel. Yo más que una captura de pantalla del Excel, yo lo que haría es, en todo caso, un cuadro elaborado por ustedes donde digan cuál es el indicador, cuál es la fórmula de cálculo, qué valores usaron para calcular y cuánto dio. ¿Sí? Por ejemplo, liquidez se calcula como activo corriente sobre pasivo corriente, donde activo corriente es tanto, pasivo corriente es tanto, igual a tal resultado. ¿Sí? Hacer todo ese proceso es mejor que, estéticamente es mucho mejor que poner una captura de pantalla de un resultado. ¿Sí? Eh, Exacto, es una explicación nomás exacto. de una que había por ahí. Bueno, de vuelta, referencias, por favor, normas APA, citen en forma consistente, que todas las citas estén iguales. Si bien cada una puede tener su particularidad, no pongan en alguno el apellido y el nombre, en otra el nombre y el apellido, en otra el apellido y el inicial, en otra solo las iniciales. Háganlas siempre iguales, porque eso demuestra la calidad del trabajo que uno haya hecho. Aparte, si les cae, yo soy CAE, una forma rapidísima de darse cuenta de cómo es un trabajo, ir a ver cómo están escritas las citas. Si vos ves cómo están escritas las citas, después ya sabes cómo está escrito antes del trabajo. Entonces, por favor, dejen, esto es como prepararse para una, una inspección de AFIP, ¿sí? Peínense lindo y dejen ustedes lo que quieren que el profe vea, ¿sí? No se la dejen regalada. ¿M? Entonces, y ahora sí, acelero un poco porque ya estamos en hora, me van a seguir llamando otros profes que necesitan usar la sala. Em, por favor, cambiamos la fecha y la entrega en la carátula y recuerden, vamos a agregarle a la introducción corregida, el análisis de situación corregida, la metodología empleada corregida, el análisis específico del disciplinar corregido, le vamos a agregar después un nuevo capítulo en página nueva que se llama marco teórico y un nuevo capítulo en página nueva que se llama diagnóstico y discusión, ¿sí? Más la bibliografía, más el formato y carátula. Y de vuelta, 12 páginas, excluyendo referencias, anexo y carátula. Por favor, 12, 13, 14 está bien, pero no más que eso. ¿Sí? Em, Sí, y una aclaración más con respecto a eso. Recuerden de las correcciones de la primera parte, que ya se lo dijimos también para un escrito, háganlo con otro color, ¿sí? Aquello que han ujú, modificado en la primera entrega lo hacen con un color diferente para nosotros saber que eso es una modificación que han realizado. ujú. Perdón, Em, ¿puedo preguntar sí, algo? Sí, puede. a mí no me quedó claro. En mi caso, yo no alcancé a hacer el porte. ¿Es necesario que lo agregue? Si bien usted, profesora, no lo aclaró que lo agregue. ¿Sí? Yo quería saber si Sí, es sí, necesario. tiene que tener Porter, Pestel y Foda. En general buscamos que estén los tres. ¿Por qué les damos estas herramientas? Porque justamente cuando ven el contexto, por un lado había que ver el contexto y después ver la parte interna de la empresa a través del FODA. Cuando vemos el contexto, no solamente ver, sobre todo, quizás como decía Ignacio, no es tan importante el PESTEL completo, sino el PEST, que es como más abreviado, que son las variables, por lo menos políticas, económicas y sociales que impactan en nuestra empresa, a veces también impactan la tecnológica, en muchas de las empresas que ustedes habían elegido, bueno, y eso van a ir eligiendo si llegan hasta un pestel completo. Y es importante las 5 fuerzas de deporte porque ustedes van a poder identificar con nombre, nominalmente, quiénes son los que están en esa industria, quiénes son los posibles compradores, los actuales compradores, los posibles competidores, los actuales competidores, cuáles son todas las fuerzas que están impactando en esta empresa, ¿sí? Claro, Entonces, gracias. fíjense cómo vamos a ir desde lo más general, de vuelta, como estuvimos diciendo toda la clase, de lo más general hasta lo más particular y ver qué le está pasando a la empresa Ujú, internamente, ¿sí? tal Y cual. siempre que pongo algo, justificar. No solo poner en lo político, hay un cambio de gobierno y una inestabilidad política, todavía no sé, hay una cuestión de, bueno, ustedes sabrán que hay un montón de leyes que se mandan a aprobar, que no hay suficiente apoyo por ahora en las distintas cámaras, también tenemos un montón de, bueno, un contexto político complejo. Si yo no explico cómo impacta mi empresa, no me sirve que me lo cuenten, Claro, ¿sí? Siempre todo tiene que claro. estar como, y bueno, pasa esto y a la empresa le impacta de esta forma, ¿sí? Gracias. Eh, y después finalmente, bueno, esto no se los voy a leer, pero no dejen de ver estas cuestiones del formato, por favor, no dejen de ver este videíto que para mí es sagrado porque es como en 20 minutos resume un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo se redacta, cómo hacer normas, cómo hacer las citas, qué es esto de la consistencia. Así que no dejen de verlo. Y de vuelta, para buscar información, la bibliografía citada en los papers mismo, el Scholar del el Google Scholar, ebook 21, pero hay muchísimas más, ¿sí?
No dejen de identificar cuáles son sus necesidades de información, fuentes confiables. ¿Qué quiere decir esto? Wikipedia, no. Bueno, el otro día alguien innovó y me mostró fuentes de LinkedIn que nunca había visto, así que no, LinkedIn tampoco. Usen bases de datos académicas, busquen con palabras clave precisas, ¿sí? Consulten a expertos, escríbanos nosotros, para eso estamos nosotros. Si bien nuestra respuesta siempre va a ser seguir buscando, pero te vamos a decir, ya te fijaste acá, ya te buscaste allá, le escribiste a la bibliotecaria, no le escribiste, le pueden escribir. Acá está el formulario para acceder a la biblioteca virtual en caso que no puedan entrar. Eh, Evalúen la calidad de la información y citen la fuente adecuadamente. Recuerden que tienen el 19 del 5, el 19 de mayo, ahora en unos días ya es la entrega de este segundo TP y bueno, no tiene prórroga. Así que bueno, muchísimas gracias. Creo que le hemos robado algunos minutos, pero Muchas han gracias sido y valiosos. les vamos a mandar el link, que sigue pidiendo el link de la clase. Sí, ya se los vamos a mandar. ¿Mm? Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo y no dejen de hablar con sus profes, con nosotros, ¿sí? Nosotros estamos para que les vaya bien. No somos un enemigo a vencer, digamos, al contrario, somos ¿cómo lo podría decir? Un vehículo para que a ustedes les vaya bien, ¿sí? Entonces no dejen de usar ese vehículo, porque muchas veces, de hecho a mí me molesta cuando mandan esos mails que dicen, profe, disculpe, no, disculpe nada, si estoy para ayudarte, ¿sí? Entonces, cuenten con nosotros, ¿sí? Sí, Nada más de mi sí, y parte, sí, aparte te agradezco nosotros mucho el queremos que tiempo. aprueben, realmente queremos que aprueben con un trabajo que sea Tal cual. bueno, ese es nuestro fin. No estamos como ogros tratando de decir no, les va mal, justamente lo que queremos es que ustedes se den cuenta de lo que tienen que hacer es una producción propia, así sea, es mejor que hacer una producción básica, chiquitita, propia, que una gran producción copiada, ¿sí? Eso es Ujú. muy Hola, profe, importante que lo ¿puedo hacer entiendan. una consulta? ¿Sí? Rosana está hablando. Sí, al profe, em, que él dijo que ahora tenemos que agregar dos páginas, una con el marco teórico y la otra, la verdad que no la entendí porque el profe habla muy rápido, entonces no la No, no entendí. es, No me no es haga que hay que bullying, entregar Rosana. dos Perdón, páginas, profe, hay que perdón. entregar dos títulos nuevos dentro de las 12 páginas totales a entregar entre lo que es TP1 y TP2. Ujú. O sea, en ese sentido significa que vos debes haber tenido la introducción y todo lo que va en ese TP1, y luego, de que lo corregiste, lo marcaste con los colores y demás, luego va a venir la parte de TP2 que no hay que poner TP2, no hay que poner directamente un capítulo nuevo que se llame marco teórico y arrancar a escribir, y después otro más que diga diagnóstico y discusión y arrancar a escribir. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. A Muchísimas vos. gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas y nos Bueno, vemos la próxima. un abrazo, muchas gracias. Después les compartimos la grabación.